nos mencionas que te especializaste en el campo de la pedagogía de la diferencia y la interculturalidad. Exacto. Más o menos como de qué trata este tema. Sí, bueno, es un tanto complejo explicarlo en poco tiempo. Hay un gran sesgo cuando hablas, por ejemplo, de educación intercultural o de pedagogía intercultural. Se piensa que se está refiriendo solo a la atención de la población indígena, ¿no? O hablante de alguna lengua indígena. Sin embargo, la pedagogía intercultural y la pedagogía de la diferencia permiten poder conceptualizar la realidad como un elemento diverso, es decir, la diversidad como un elemento ontológico. Todos somos diferentes por naturaleza, ¿no? A ti tienes intereses específicos, yo tengo intereses específicos, eso nos hace diferente. Quizá tú tienes habilidad en matemáticas, yo tengo habilidad en lectura, eso nos hace distintos, ¿no? Sí. Desde esta pedagogía lo que se propone es que debemos atender o generar procesos pedagógicos que permitan atender la diversidad sin generar procesos de homogeneización o propuestas curriculares lineales, ¿no? Ahora, por ejemplo, está en boga generar procesos de diversificación didáctica o diversificación curricular. De eso se encarga la pedagogía intercultural y de la diferencia. Aunque te comento que en este caso de trabajar pedagogía de la diferencia y pedagogía de la interculturalidad, quizá para quien nos vean y conozcan de este tema, pues se van a dar cuenta que son dos posturas antagónicas, ¿no? La pedagogía de la diferencia te dice hay que atender la diversidad con una propuesta curricular específica. La pedagogía de la interculturalidad te dice hay que generar propuestas curriculares que sea tan flexible que pueda atender todas las diversidades con atender un solo tema. Entonces son dos posturas distintas. La pedagogía de la diferencia viene más desde un contexto anglosajón y la pedagogía intercultural más desde un contexto latinoamericano. Ok, entonces, sí entendí bien, la pedagogía de la diferencia pretende dar, digamos, respuesta a todos los alumnos, a todas las personas, basándose en que pues cada quien es una persona individual, es una persona independiente, cada quien tiene gustos diferentes, necesidades, etcétera. Y la interculturalidad es todo lo contrario. En este caso, hablando de la pedagogía, pues una, digamos, trata a todos de manera diferente, uno por uno, y la otra trata de engruparlos. ¿Algo así? Exacto, sí. Pedagogía de la diferencia te señala, por ejemplo, que hay que generar escuelas si eres indígena, tenemos que generar escuelas para indígenas o programas de estudio para indígenas. Un poco segregar las diferencias, ¿no? En algunos teóricos le llaman como administrar las diferencias, ¿no? Un ejemplo claro es por la discapacidad. Cuando un alumno tiene discapacidad, la pedagogía de la diferencia nos diría hay que generar una escuela específica para ese niño que tiene alguna discapacidad. La pedagogía de la interculturalidad, de forma contraria, dice no hay que separarlos, sino hay que buscar propuestas curriculares que en un mismo espacio puedan aprender todos. Es decir, yo puedo aprender de tus diferencias como tú puedes aprender de mis diferencias. Y el modelo, digamos, de trabajo en esta, digamos, en este campo, ¿está, digamos, unida la pedagogía de la diferencia y la interculturalidad o está como separada? De hecho, digamos, en la maestría se trabaja más sobre pedagogía de la interculturalidad. Quizá en un inicio, cuando se empezó a gestar la maestría, pues se optó por este nombre, pero ya en la formación el foco es la pedagogía intercultural. De hecho, me parece que en estos años, no sé si hace un año, hubo una reformulación de los planes de estudio. Quiero inferir que hubo un cambio también en esta denominación que se estaba trabajando. Me imagino que sí debe ser un poquito complicado en un modelo trabajar con estos dos enfoques, ¿no? Porque pues son completamente diferentes. Exacto. Pero hasta cierto punto es algo hasta, digamos, común, porque, por ejemplo, la educación de hoy en día, que a lo mejor está
Se trabaja mucho con el paradigma constructivista, pero también hasta cierto punto en ciertas cosas tienes que ser un poquito conductista. En otras cosas, pues a lo mejor aplicas el cognoscitivismo. Entonces como que ahí vas campechaneándole, ¿no? Como que un poquito de todo. Pero esto es lo mismo, ¿no? O sea, puedes ocupar las dos, pues en un salón de clases. Ya cada actividad ya va más enfocada a lo individual, otra pues a la cohesión grupal y todo eso. Exacto.